y el aporte de Max Horkheimer desde la Escuela de Frankfurt. Agradecemos al Centro Federado por brindarnos las facilidades para tener esa aula el día de hoy y también la próxima sesión, que será el próximo sábado a la misma hora. El día de hoy la exposición estará a cargo de Marcos López, que es bachiller en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido coordinador de la revista de estudiantes de Antropología de la PUC, Antropía, revista de Antropología y otras cosas. Actualmente se desempeña como predocente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como comentarista invitado se encuentra Guillermo Rochabrún, licenciado y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad y ha sido director de la revista Debates en Sociología. A continuación, Marcos López para dar inicio a la exposición. La sesión de hoy está titulada No existe ciencia neutral, y en verdad la referencia es más que nada a Max Horkheimer y a su texto Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Realmente el texto de Marx y la discusión que tiene con Proudhon va a ser vista de manera tangencial, y lo que nos interesa de ese texto es la forma de teorizar de Proudhon que Marx critica, porque meternos en la discusión que tienen Marx con Proudhon está muy cargada de términos de economía política y un debate conceptual muy amplio que implicaría realizar una sesión propia. Entonces, teniendo eso en cuenta, y que el texto principal de esta sesión va a ser el texto de Max Horkheimer, quisiera plantear esas preguntas en manera de introducción. Si bien el título del evento es No existe ciencia neutral, ¿qué es lo que quiere decir eso, no? Si la ciencia aparentemente recurre a una metodología que presenta un conocimiento objetivo de la realidad, ¿cómo es que podemos decir que no existe ciencia neutral? ¿A qué está apuntando este tema, este título? Quizás una manera de comenzar a plantearnos estas preguntas es el tema de la objetividad. ¿Existe algo objetivo? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Es el tema de una opinión totalmente objetiva? Piensen en esto sobre todo cuando hablamos de la famosa figura del técnico, del analista, del intelectual, del académico. Esto se ha visto sobre todo ahora recientemente, ¿no?, con el tema de las elecciones. Usualmente en los programas de televisión se invita, ¿no?, se suele invitar a una persona, un panelista, que es opinado como que el que te va a explicar por qué las elecciones están de cierta manera, por qué la gente está votando de esta forma y no de otra. Entonces, aparentemente esta persona se plantea a sí misma como un analista neutro, objetivo. ¿Y es eso cierto? Bueno, para los teóricos críticos eso no es tan cierto, y es lo que se plantea criticar en esta sesión. El tema de las verdades, esto que se nos presenta como cierto, no tiene algún tipo de interés. No está representando el analista o el técnico algún tipo de interés particular o de algún tipo de grupo. No sé qué piensan ustedes. Y otra cuestión, tenemos que creer todo lo que nos dicen. Usualmente, cuando uno ve, no sé, imagínense una persona, llega el domingo, en la noche, prende su programa de televisión, se pone a ver, no sé, algún programa de noticias, en el cual, por ejemplo, analizan un conflicto socioambiental. ¿Y qué es lo que hacen? Invitan a una persona para que comente el conflicto y explique qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué el conflicto está de esta manera? ¿Por qué sucediendo el conflicto en Tía María, el conflicto en Congo? Y claro, una persona puede sentarse a escuchar al analista y decir, sí, efectivamente, pues no, le creo. ¿Pero por qué le creo? ¿Por qué creemos lo que nos dice? ¿Quiénes son esas personas que los dicen, ¿no? Usualmente se invita un economista, ¿no? Una persona que tiene títulos nombrados, que ha estudiado afuera, ¿no? Y que esas son maneras mediante las cuales se va construyendo la confiabilidad de la persona y su objetividad. Su aparente objetividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Por qué creemos que es cierto? ¿Qué es esa figura del intelectual? Y ya pensando en el tema de los intelectuales, habría que pensar también en ese tema si no existen posiciones críticas de la misma academia, ¿no? ¿Es que acaso todos los que opinan de la misma forma? Bueno, para Horkheimer,
y los teóricos críticos, no es que no existan posiciones críticas en la academia, las existen. Pero el problema más que nada va al tema de la práctica que hay, la consecuencia que tiene un intelectual con sus ideas. Entonces, usualmente lo que veo yo, desde mi disciplina, particularmente en la antropología, es que nos dedicamos mucho a investigar, a analizar, a producir conocimiento y a publicar. ¿Y dónde es que termina nuestro rol como intelectuales, como científicos sociales, como académicos? En la publicación de la revista. Lo que se haga después con esa revista, con los artículos que producimos, bueno, eso prácticamente como que nos separamos de eso, ¿no? Nos separamos del artículo. El artículo está en el journal, el artículo está en la revista y ya no nos pertenece. Que la gente que pueda leerlo lo lea y lo entienda. Si lo entiende bien y si no lo entiende no. Al parecer se está dando de esta forma, ¿no? Sobre todo con los debates actuales que hay en cada disciplina, ¿no? Que cada vez son más complejos por el tema de la especialización. Entonces, hay dos preguntas claras aquí. El tema de las posiciones críticas a nivel de la academia y el tema de la separación y esa despolitización que ha generado la técnica. Son preguntas que dejémoslas abiertas para contestarlas a lo largo de la exposición. Bueno, y esa va a ser más que nada la estructura de la exposición. Primero vamos a explicar en qué consiste la teoría tradicional, luego una crítica a la teoría tradicional por parte de Max Horkheimer, y luego la superación que vendría a ser la teoría crítica. Y luego, si me dé el tiempo, espero que sí, trataré de ensayar un par de ejemplos sobre todo de la vinculación entre el teórico y la práctica. Bueno, ¿quién es Max Horkheimer, no? ¿De dónde? ¿Cómo es que es conocido esta figura, este autor? Max Horkheimer está afiliado a lo que ahora actualmente se conoce como la famosa Escuela de Frankfurt, pero que en su fundación se llamó el Instituto de Investigación Social. Es un instituto de investigación que representa un caso particularmente interesante porque fue fundado por Felix Weil, que fue una especie de mecenas de la izquierda en la Prusia de los años 20. Entonces, Felix Weil fue un heredero de una fábrica que estaba en constante vinculación con académicos conocidos de la época, ¿no? Un ejemplo de ellos es Georgi Lukács y otros como Felix Pollock. Entonces, él en conjunto con esos intelectuales se plantea que uno de los deberes en estas luchas y en esos conflictos sociales que se dan entre el proletariado y la burguesía, recordemos que en 1917 fue la Revolución Rusa, o sea, había una alta conflictividad y había mucha presencia de la posibilidad de que el comunismo pueda llegar a realizarse en todos los países. Entonces, en esta línea es que en 1923 se funda el Instituto de Investigación Social, con un claro fin político, ¿no? Su objetivo era financiar investigaciones marxistas. Y eso, cuando uno revisa la historia del instituto, se da cuenta del tipo de publicaciones que financiaba, ¿no? Candidatos a doctor en la Universidad de Frankfurt, pero con temas como sindicalismo, o sea, acumulación, capitalismo, no sé, lucha de clases, o sea, temas que ahorita nos pueden sonar anacrónicos, eran financiados en esa época como proyectos doctorales, ¿no? Y eran defendidos. Entonces, es en este contexto en el cual Max Horkheimer es nombrado director de ese instituto en 1930. Y en 1937 publica Teoría Tradicional y Teoría Crítica. ¿Qué es la teoría tradicional? Para Max Horkheimer, la teoría tradicional está basada más que nada en el tema del método deductivo y la causa y efecto. Hay un campo de objetos ante los cuales el científico social plantea una serie de proposiciones. Una serie de proposiciones que tienen que ser concordantes con la realidad. Y de esta concordancia con la realidad es que se explora la validez de la hipótesis, ¿no? Las concordancias entre las premisas y los eventos. Eso puede ser más claro en el tema de los diseños experimentales y las ciencias naturales. Y que ustedes se pregunten qué vinculación puede tener con las ciencias sociales humanas. Pero en 1920 había una fuerte lucha entre el positivismo, contra el positivismo, y la posibilidad de que las ciencias sociales y humanas terminen adoptando el método científico, ¿no? Y hay una diferencia tremenda porque en el caso de la ciencia, el sujeto es el científico que analiza la naturaleza, ¿no? Que explica las leyes de la naturaleza a través de proposiciones. Pero en el caso de las ciencias sociales y las ciencias humanas, el sujeto es el científico social, el ser humano, que explica ¿qué cosa? La sociedad. Y la sociedad está compuesta por relaciones entre seres humanos.
Entonces, esta distinción entre sujeto y objeto no es tan clara, ¿no? Entonces, al plantear proposiciones similares que concuerdan con la realidad, la teoría se presenta como una hipótesis y las categorías conceptuales dejan de ser herramientas para comenzar a convertirse en una especie, no sé, una metáfora interesante podría ser quizás imaginar la teoría en este caso como una caja, ¿no? La teoría como una serie de proposiciones que conforman una caja y en la cual vamos metiendo la realidad. Vamos insertando en la realidad. Entonces nos planteamos que la realidad es de tal manera y vamos aceptando que la realidad es así y no solo decimos que la realidad es así, sino que construimos la realidad de esa forma a través del método científico. Esto va a quedar más claro a partir de un ejemplo que voy a dar sobre el tema de la informalidad. Entonces, ¿cuál es la dicotomía principal? Lo que les explicaba, el tema del sujeto y el objeto. En el caso de las ciencias, está claro que el objeto viene a ser la naturaleza. Una naturaleza que se presenta, ¿no? Pero no es el mundo tal como es, sino realmente es un mundo construido por el científico, mediante este método que ha construido, ¿no? Entonces, hay una construcción de la sociedad, hay una construcción de la naturaleza que nos hace pensar que realmente la ciencia está tocando un punto de lo real, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que la teoría a un tema de independencia. ¿Pero qué quiere decir esto del independiente o de la independencia? Hay dos posiciones aquí, el tema del sujeto y del conocimiento. El sujeto, ¿por qué decimos que el sujeto es independiente en la ciencia en la teoría tradicional? Porque realmente no importa quién sea el que lleve a cabo esta investigación, sino que lo importante es que realice y aplique este método. El método, no necesariamente el método deductivo, ¿no? Pero lo importante es que mediante este método se compruebe la realidad, se ve puntos y se explique la naturaleza. ¿Cuál es el otro punto de independencia del conocimiento? Quizás el ejemplo más claro sea el de Einstein, ¿no? O sea, Einstein descubre energía nuclear, pero no podríamos decir que es responsable de la bomba atómica, ¿no? Entonces, a ese punto es que hablamos de independencia respecto del sujeto, del científico, con el conocimiento. Y entonces ahí está una distinción entre la teoría y la práctica. Entonces, para que eso quede claro, me parece que un ejemplo interesante podría ser el tema de la informalidad y cómo es que comenzó a ser estudiada en el Perú. Si quieren después discutimos un poco sobre el ejemplo para ver si quedó claro. Entonces, lo que pasó cuando el tema de la informalidad comenzó a ser abordada en el Perú fue que estudios como el doctor Meada, Néstor Valdivia, Jürgen Golte partieron de una proposición muy simple, ¿no? Que la cultura andina es de una forma, la racionalidad andina es de tal forma. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Que si la racionalidad andina está basada en relaciones de parentesco y el campo está organizado en relaciones de parentesco, cuando estos migrantes fueron a la ciudad, cuando estos migrantes viajaron a Lima, llevaron estas prácticas culturales ancestrales justamente a la ciudad para conquistar la Gran Lima. Entonces, se comenzó a exotizar de alguna manera al otro andino. Entonces el otro andino pasó a ser un sujeto que, mediante sus prácticas culturales andinas, de lógica andina, lo que hacía era abrirse un espacio en esa gran ciudad. Pero bueno, por estudios más recientes quizás podríamos decir que no fue necesariamente una lógica cultural andina, sino que quizás sí se estaban dando pequeños focos de empresarios capitalistas, digamos, ¿no? Que realmente encontraban una forma barata de emplear mano de obra al emplear a sus familiares, ¿no? Sin pagarles necesariamente por su trabajo y solo hospedándolos, proveyéndoles de una ubicación en Lima para que ellos consigan. No sé si les queda un poco más claro con el ejemplo, quizás. Entonces, claro, ¿qué es lo que no vieron en este caso los estudios sobre informalidad? Que la historia está en movimiento y que la historia está en cambio. Entonces, si ellos hablaban de que la lógica andina se mantenía desde el campo a la ciudad y hablaban de una especie de anacronismo, realmente quizás lo que estaba sucediendo era que los pequeños, los migrantes que iban llegando a Lima lo que veían era cómo surgir como capitalistas y quizás aplicar estos lazos
para de alguna manera aumentar la productividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y es la primera crítica que realiza Horkheimer a la teoría tradicional, es que la historia está en movimiento. Y esto lo podemos ver a partir de datos históricos, ¿no? Primero está la conquista de América, y también está la Revolución Francesa, las guerras mundiales, que nos demuestran efectivamente que hay una historia y una realidad histórica que está peleada y es totalmente producida por los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en la... bueno, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que la historia está en movimiento, está construida por los seres humanos y está en constante transformación. Entonces, estas categorías están determinadas por la historia. Y la ciencia, en esta construcción histórica y en este desarrollo histórico, tiene un rol en la rama de la producción. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Cómo es que la ciencia está vinculada a la producción? Bueno, podemos recurrir a la antropología, por ejemplo. ¿Por qué surge la antropología? En el caso de la antropología tenemos un pasado medio oscuro, digamos, ¿no? Pero es que en verdad el conocimiento antropológico fue financiado con un objetivo claro, ¿no? Que es el tema de la expansión colonial. Entonces, si se financiaron tantas investigaciones sobre sistemas políticos en África para comprender cómo se organizaban esas sociedades a nivel político, fue justamente para poder dominarlos mejor, ¿no? ¿Por qué Van Pritchard pudo ir a trabajar con los Números? ¿Cómo es que Malinowski pudo tener financiamiento para trabajar con los Sovian? O sea, pueblos que pueden sonar tan lejanos, o comunidades sociedades que pueden sonar tan lejanas, fueron financiadas de alguna manera en tanto eran intereses funcionales para la expansión de la colonia británica, de la expansión de la colonia francesa. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo es que la ciencia o la producción de conocimiento está vinculada a la expansión del mercado del capital y la expansión o a la expansión de los intereses de ciertos grupos de poder, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que la ciencia termina ser un conocimiento que representa la realidad y nos permite interpretar a la realidad como creemos que es. Entonces, por ejemplo, en la conquista de América, cuando se plantea la conquista de América, había un debate fuerte entre cómo legitimar esa conquista, ¿no? Cómo aceptar, cómo legitimar la conquista de los españoles a las Indias y poder proveernos de sus recursos. ¿A cambio de qué? ¿No? Entonces hay un claro ejemplo del tema de la evangelización, ¿no? Nosotros vamos a conquistarlos a ellos, pero no les vamos a conquistar realmente. Lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es llevarles el evangelio, vamos a salvar sus almas, ¿no? Entonces, en esa idea, el conocimiento, la religión, termina por legitimar ¿qué cosa? La conquista. Entonces, me parece que son dos claros ejemplos de cómo es que la realidad es construida también a partir del conocimiento y cómo es que la representación de la realidad está vinculada a ese conocimiento. Y cómo es que el intelectual, el científico en este caso, no es que tenga una posición neutra, podría presentarse como neutral, pero al presentarse como neutral está negando que su investigación misma puede estar financiada por intereses de otros grupos, ¿no? Entonces, aquí es que aparece también, en esta crítica a la teoría tradicional, la figura de Proudhon. Y solo para referirnos a eso de manera tangencial, Marx lo que le critica a Proudhon en este texto es su forma de teorizar. Y lo que señala a lo largo de la obra es que Proudhon parte de supuestos. Bueno, lo que le critica Marx a Proudhon es que Proudhon parte de supuestos y construye una realidad a partir de supuestos. Por eso Marx incluso bromea sobre el texto de Proudhon y habla de Robinsones. Y es que Proudhon en el texto asume una serie de cosas, una serie de situaciones que Marx no constata en la realidad. Entonces, hay una diferencia ahí clara, que mientras uno puede asumir proposiciones para plantear en el método científico tradicional o en la teoría tradicional, la teoría crítica lo que hace es partir de la historia, del desarrollo histórico, analizar el desarrollo histórico y analizar la realidad como se está dando, para poder construir a partir de esa realidad categorías conceptuales. Sí. Entonces, vamos a ver. Y luego está también el tema en este caso, de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál fue en esta historia y en ese despliegue del desarrollo histórico de la sociedad y del mundo? La Revolución Francesa
un aspecto clave porque se supone que fue la consolidación del proyecto político de la burguesía, pero que tiene una promesa clara, ¿no? Y están plasmados en los lemas de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, si la promesa de la razón era proveer de libertad y mejorar la situación social de los individuos y una razón al servicio de los seres humanos, ¿qué es lo que pasó después? Tomando en cuenta que Horkheimer está escribiendo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, por favor. Entonces lo que tenemos es que la razón comenzó a tornar sus fines no para el beneficio del ser humano, sino en su contra, digamos, ¿no? Entonces todo este desarrollo científico mediante el cual se podía utilizar, terminó siendo utilizado ¿para qué? Para cosas como la guerra, ¿no? Entonces tenemos el desarrollo de armas químicas, lanzallamas, ¿no? Y lo que será después también el tema de la bomba nuclear. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría tradicional? No solo legitima ese uso de la racionalidad instrumental al asumir una posición neutra, sino que también oculta el movimiento histórico. Y al ocultar el movimiento histórico podemos caer en ese tema de fetichismo o enmascaramiento de la realidad, ¿no? Ante la cual el teórico crítico, para Max Horkheimer, tiene una posición clara, que es develar esto que está ocultando la teoría tradicional. Comenzar a develar esas contradicciones, esos conflictos que están dando y que aparentemente, al parcializar la realidad y dividirla en una especie de fotografías, no estamos pudiendo ver. No estamos pudiendo ver ¿qué cosa? La conexión entre los procesos, ¿no? Porque es que hay, por ejemplo, los efectos que pudo haber tenido la conquista de América, por ejemplo, o la forma en la que se llevó a cabo la independencia del Perú en la historia contemporánea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo se pueden reconocer o pueden analizar o se pueden comprender en tanto se analiza la totalidad histórica del país, o en este caso el desarrollo del mundo contemporáneo. Entonces, por ejemplo, tenemos esa cita de Horkheimer, ¿no? Y dice: el aparato sensorial fisiológico del hombre trabaja desde hace ya tiempo en gran parte en la misma dirección que los experimentos físicos. El modo como al observar receptivamente se separan y se reúnen fragmentos, como unas cosas son pasadas por alto y otras son puestas de relieve, es resultado del modo de producción moderno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta cita puede ser interpretada de muchas maneras, pero como la pienso utilizar yo en este caso, es que de alguna manera la sociedad misma y el modo de producción moderno, digamos así, no es más activo que otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, a mí como científico social, lo que me pasó cuando comencé a estudiar antropología fue que en el colegio podía aceptar un montón de cosas como ciertas, como buenas, digamos, y una vez que comencé a estudiar y me metí más en la carrera, comencé a criticar un montón de cosas, porque, digamos, pues no es una suerte de especie de como que ves la Matrix, no sé. Entonces, ¿te parecen temas tan tangibles como antes con los buenos ojos que podías ver el tema de la responsabilidad social empresarial? Pero luego, cuando comienzas a analizar ese discurso de la responsabilidad social empresarial, te das cuenta de que realmente no es tanto un interés por la población ni un interés por la sociedad, sino que ¿qué es lo que están haciendo? Lucrando, ¿no? Están mejorando en líneas de su productividad. Porque la responsabilidad social empresarial que te da una ventaja competitiva frente a las demás empresas. Y no es solo que tú lo hagas porque eres buena persona o porque eres un filántropo, un empresario filántropo, sino porque si tú no lo haces, el otro lo va a hacer, y si el otro lo hace, te puede quitar a tus consumidores, tus potenciales consumidores, ¿no? Por los discursos que se articulan ahora, ¿no? El tema del eco-friendly, el comercio justo y ese tipo de cosas. Entonces me parece que en ese caso podríamos decir que hay cosas que son pasadas por alto y otras son puestas aquí. Entonces, ¿a dónde apunta la teoría crítica? Ya, ¿a dónde apunta la teoría crítica? Primero señalar los límites de la teoría tradicional, que ya señalamos. Hay una construcción de la representación del mundo, una construcción de la realidad, una parcelación de la realidad al no reconocer el movimiento, y una desvinculación entre lo que es el científico del producto de su conocimiento, ¿no? De la producción de conocimiento. Entonces, la teoría crítica, al señalar los límites de la teoría tradicional, lo que plantea es superar el afán por construir un conocimiento puro e independiente, ¿no? Y esto es en clara medida reconocer que no hay un conocimiento neutro.
No existe algo así como un conocimiento objetivo. Si volvemos al caso de los antropólogos, por ejemplo, claro, un antropólogo en esa época de la expansión de las colonias inglesas podría decir que él únicamente estaba produciendo conocimiento y estudiando porque le parecía interesante cómo se organizaban las sociedades sin Estado. Pero ¿cómo era ese conocimiento utilizado? Justamente para ver cómo dominar de alguna manera mejor, comprender la forma de organización política para poder establecer un régimen colonial. Saber con quién tengo que negociar, ¿no? La colonia pensaba, ¿con quién tengo que negociar? ¿Con un jefe? ¿Con un rey? ¿Cómo hago para negociar en contextos en los cuales no hay rey ni jefe? ¿Con quién negocio? Entonces, ese tipo de cosas que no podían ser comprendidas tenían que ser explicadas por alguien, y en este caso era el antropólogo. Entonces, al superar ese afán, al superar el afán por construir un conocimiento puro e independiente, se está reconectando de alguna manera la teoría con la praxis. En tanto se sabe que el conocimiento no es independiente, tiene que haber un conocimiento posicionado. ¿Qué es un conocimiento posicionado? Bueno, eso tiene que ver con los orígenes del mismo instituto, ¿no? Todos los teóricos críticos están pensando de alguna manera en ese objetivo. El pensamiento de una sociedad futura, ¿no? Una sociedad de seres humanos libres. Al pensar en una sociedad de seres humanos libres, el éxito de la teoría crítica pasa por conseguir ese objetivo. Entonces, para Max Horkheimer es claro que en un tema de conflictos sociales y un tema de conflictividad de clases, que es lo que él está viviendo en esa época o cómo ellos lo interpretan, los teóricos no pueden ser entes neutros, no pueden ser sujetos neutrales, sino que tienen que tomar una posición en esta lucha. Entonces la teoría crítica sirve como una especie de arma del proletariado, en este caso, como lo dice Horkheimer en el texto, para conseguir esa lucha, ¿no? Para contribuir a la emancipación social. Entonces, el pensamiento no puede estar separado de los demás. A eso es lo que apunta a reconectar la teoría con la práctica, el trabajo teórico con la práctica. Por eso podríamos decir que, ¿cómo es que hay posiciones críticas de la academia actualmente? Las hay, pero ya no hay esa figura del intelectual comprometido políticamente, ¿no? O sea, tenemos intelectuales que de alguna manera, digamos, podemos, no sé, construir conocimiento, analizar conflictos sociales, investigar sobre los conflictos sociales y que publicarlo en un periódico, o publicarlo en un journal, o publicarlo en alguna revista. Pero ¿y después qué? ¿No? A mí, por ejemplo, siempre cuando hago trabajo de campo, el antropólogo suele ser visto como una especie de especialista en el campo, ¿no? Entonces, lo que sucede habitualmente es que tú estás realizando el trabajo de campo y en algún momento una persona se te va a acercar y te va a decir, ya, ¿y qué hago? ¿Y qué hacemos? ¿No? O sea, ya tú me estás diciendo que mi situación ahorita está mal, ¿no? Pero ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué me planteas tú? ¿Una política pública quizás? Sí, podría ser. Pero lo que suele pasar, bueno, a mí como estudiante de antropología, ¿no? Que recién empiezo, es que estoy en el campo y en verdad no tengo para dar respuestas. Son preguntas las preguntas más incómodas que me pueden hacer en el campo, una persona con la cual converso es como que ya ahí, ¿qué? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando el tema de la construcción del aeropuerto en Chinchero. Entonces hay un alto tema ahí de negociaciones entre la comunidad, el Estado, la empresa de concesionaria, y lo que me pedían unos dirigentes de la Federación de Chinchero era que le deje una especie de, como lo entendieran, una especie de conclusiones que le permitan a él mejorar las negociaciones que tenía con el Estado y con la empresa, ¿no? Para que de alguna manera mi conocimiento para ellos les pueda ser útil, ¿no? Entonces ahí aparece otro debate. ¿Qué es lo útil? ¿No? ¿Qué es lo que consideramos útil? ¿Y quién dice que algo es útil? ¿No? ¿Por qué el conocimiento sobre conflictos sociales es útil? ¿Por qué es importante saber cómo se realizan los conflictos sociales? ¿Cuál es su origen? ¿No? ¿Cómo se pueden manejar? ¿No? O sea, esas son cuestiones que se pregunta y se cuestiona un teórico crítico. Y creo que son cuestiones ante las cuales los teóricos, o los intelectuales en este caso, tienen que tomar una posición, ¿no? Y para Max Horkheimer, la posición del teórico crítico es pensar que si tenemos como objetivo una sociedad futura de seres humanos libres, el teórico crítico tiene que ser consecuente con el desarrollo del conocimiento que produce y contribuir en
en esta suerte de lucha, digamos, por la emancipación social. Entonces, por ejemplo, el despliegue, tenemos esta cita de Horkheimer que también es suya. El despliegue de todos los medios físicos y espirituales para el dominio de la naturaleza es coartado por el hecho de que ellos están en manos de intereses particulares opuestos los unos a los otros. La producción no está orientada hacia la vida de la comunidad, contemplando además las exigencias de los individuos, sino que se dirige en primer lugar a las exigencias del poder de los individuos, contemplando también en caso de necesidad la vida de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, no? ¿Qué es esto de las exigencias del poder de los individuos? ¿Y por qué se diferencia de la comunidad? Porque individuos y comunidad no son lo mismo para Horkheimer. Si hay exigencias de poder de individuos es porque nos encontramos en un ambiente de conflicto en el cual hay distintos grupos que están pugnando por el poder, digamos, ¿no? Que están pugnando por ciertas posiciones ante las cuales están en un constante conflicto por tomar ciertas posiciones, ¿no? Por colocarse uno encima del otro. Entonces lo que dice Horkheimer es que hay grupos de poder que orientan el conocimiento y la producción de conocimiento en la actualidad, bueno, y en la época de ellos, que no contemplan necesariamente el interés de la comunidad de seres humanos o de la totalidad, ¿no?, de la población a nivel global, sino que prioriza ciertos intereses, ¿no?, y va a apoyar ciertos intereses, pero solo en casos ya demasiado riesgosos, como no se podría ser una enfermedad que sea una catástrofe global, ¿no?, una especie de gran epidemia. Va a desplegar todo el conocimiento, va a desplegar recursos para poder financiar la solución de esa enfermedad. Pero tenemos, por ejemplo, sobre todo en las industrias, no sé, farmacéuticas, digamos, ¿no?, que se financian la resolución de ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Se busca la cura para ciertos tipos de enfermedades, pero no para todos, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ya una posición más crítica quizás podría decir, ¿no?, que hay fuertes intereses de la lógica de acumulación de capital, ¿no? Que hay intereses que están predominando para solucionar el problema de la enfermedad, pero no el de otro. ¿Sí? Entonces, ya bueno, solo para mostrar brevemente con quiénes están dialogando los teóricos críticos, bueno, uno de ellos es Hegel, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la racionalidad y cómo es que la racionalidad debería plasmarse en las instituciones, ¿no? Pues, en teoría, esto debería llevarlo a un ambiente de a conseguir las promesas de la ilustración, ¿no?, el tema de libertad, igualdad y la fraternidad. Pero vemos que la racionalidad ha fracasado, ¿no? Por eso es que se habla de racionalidad instrumental, una racionalidad orientada a fines. El segundo es Marx, ¿no? Y bueno, la influencia de Marx es vasta porque incluso el instituto se llama Instituto de Investigación Marxista. Pero bueno, hay una cuestión del conocimiento como un saber intersubjetivo y un conocimiento de cual el saber está mediado por relaciones de poder. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido común no ha sido producto de un consenso, sino que hay una lucha entre distintos grupos por imponer una visión del mundo y una representación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, los intelectuales, los científicos, los académicos, todos estos que están vinculados a la producción de conocimiento, están representando algún tipo de interés de estos grupos y están en constante lucha por establecer esta suerte de consenso, ¿no? Y bueno, en términos gramscianos podríamos hablar de hegemonía, ¿no?, en esta lucha por la hegemonía. Entonces, este saber hegemónico se naturaliza y al naturalizarse se asume como parte del sentido común. Entonces, en Marx los teóricos críticos asumen esta realidad de la dominación. Y bueno, y luego está el tema del intelectual, ¿no? ¿Qué figura tiene el intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el intelectual en esta lucha emancipatoria, ¿no? Es que se retoma la figura de Freud por el tema de la praxis emancipatoria, ¿no? En este caso, el teórico crítico no es una especie de vanguardia que le diga a los proletarios como que tú tienes que hacer esto, tus condiciones son estas, organízate de esta forma, parar esta realidad que se nos presenta como objetiva y como dada. Entonces, la teoría es mostrada por el pensar crítico, no obra al servicio de una realidad existente, solo expresa su secreto. Bueno, entonces, solo para... ¿Cómo tiempo me queda?
¿10 minutos? Entonces, solo para terminar y sintetizar, la teoría crítica parte del análisis de un contexto histórico. Reconoce la totalidad histórica y la conexión entre los procesos, y es a partir de ella que realiza un análisis y a partir de la cual construye las categorías. ¿Qué es lo que hace? Desde el secreto de la realidad. Expresa la doble verdad y se opone al pensamiento dominante al participar en esa lucha por la realización del sentido común y promover una alternativa. Es una teoría que tiende a la transformación en esta lucha por el sentido común y en esta lucha por la representación de la realidad. Por eso es que es una teoría enfocada a la praxis, porque el teórico no necesariamente se dedica, el teórico crítico reconoce que los científicos sociales pertenecen a alguna rama del esquema de producción. Y al reconocer esta participación, su interés particular, lo que hace es tomar posición, ¿no? Digamos, y lo dice Horkheimer, tomar una especie de posición de clase. Una especie de posición en esta lucha y ese conflicto social. Y al tomar esta lucha y esa posición, al reconocer que su saber y el conocimiento que produce no es neutro, se contribuye a esta emancipación. Entonces el intelectual, ¿no? Y aquí ya vienen temas, ya preguntas, no sé si a nosotros mismos. Preguntas que quizás la teoría tradicional, preguntas que la teoría tradicional no se hace porque no está pensando en eso al partir de la objetividad, pero que los teóricos críticos sí le harían a la teoría tradicional, que es el tema de qué investigamos, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de investigación, las líneas de investigación actuales? ¿Por qué investigamos eso? ¿Por qué nuestras investigaciones son de cierto tipo? ¿Por qué nos preocupan ciertos problemas? ¿Para quién investigamos, no? ¿Para quién es el resultado de nuestro conocimiento? Para nosotros mismos, ¿no? Siempre he pensado que estudiar de por sí es una actividad egoísta, podríamos decirlo, ¿no? Porque, claro, nos dedicamos a estar 5 años en la universidad después de haber estado casi 10 años en el colegio. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estudiar? ¿Cuál es el objetivo de investigar? ¿Para quién investigamos? ¿Para quién estudiamos? ¿Cómo es posible que realicemos una investigación? ¿Quién nos financia, ¿no? Por ejemplo, a una amiga que está haciendo su doctorado en Estados Unidos, le habían dado un financiamiento para que ella piense en un tema de tesis. Entonces le habían dado como $3,000 para que piense en una tesis. Y su asesor le dijo, ¿y tú sabes quién te está financiando eso? Y como que, ¿quién te está dando esa beca? Entonces seguí investigando, se dio cuenta que en verdad este financiamiento provenía de los fondos que han quedado de la Guerra Fría. Y que están orientados a eso mismo el término, ¿no? De llevar la democracia para evitar que surjan estas suertes de revoluciones en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces eso que hace, que de alguna manera enmarca tu investigación en ciertas líneas, ¿no? Porque si no, te quitan esos fondos, ¿no? Yo sé de todo, ¿no? También el tema de la publicación, dónde publicamos. También recuerdo que una investigadora alemana dijo que habían traductoras, editoriales que compraban los derechos de traducción de ciertos libros para que no puedan ser traducidos, ¿no? Bueno, y esas son preguntas que quedan abiertas. Ya bueno, solo para cerrar nomás, ya no extenderme más, digamos que lo que ahora se denomina el neoliberalismo es un caso interesante porque David Harvey lo que hace en su libro es analizar cómo es que esto que ahora denominamos como neoliberalismo surgió como un proyecto intelectual también, ¿no? Un proyecto financiado por grandes empresarios americanos, sobre todo, o estadounidenses, digamos, que financiaron estos proyectos, ¿no? Financiaron el instituto en el cual se desarrollaron las primeras investigaciones de Milton Friedman y Friedrich Hayek, para que una vez que esa teoría se establecida, luego ellos mismos comenzaron a legitimizar su conocimiento. ¿Cómo? A través del Nobel de Economía, que ambos ganaron, ¿no? Por el cual ambos fueron galardonados. Y luego no solo eso, sino comenzaron a enseñar en investigaciones de prestigio, ¿no? Esas denominadas think tank.
como la Universidad de Chicago, ¿no? Y luego ese proyecto teórico conceptualizado se plasmó pues, ¿no? en lo que fue la experiencia chilena con Pinochet, ¿no? Sí, eso. Ya, bueno, ya, por tiempo ya fue, pero podemos abrir las preguntas. Sí, sería todo. Bien, gracias Marcos por la exposición. A continuación presento a Guillermo Rochabrún para hacer los comentarios respectivos. Al término de los comentarios puede haber un debate o pueden hacer preguntas, ¿no? En torno a lo que ya se ha expuesto. ¿Cuánto tiempo conseguimos? Media hora. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que quisiera señalar es que me va a ser sumamente difícil hacer un comentario a la exposición, porque prácticamente no encuentro ningún punto que haya sido expuesto por Marcos con el cual no me encuentro en discrepancia. Pero no puedo referirme a todo lo que él ha tratado y presentar de manera ordenada y sistemática todas esas discrepancias. Ahí la dificultad. Ahora, ¿qué puedo decir entonces? A ver, empecemos. Pueden apagar acá. Un poco biográficamente. Desde que empecé a estudiar sociología en el año 66 a la fecha, siempre me he adherido y siempre he encontrado mucha más afinidad con un ideal. La ciencia como una práctica que tiene el deber de la objetividad, la cual puede que sea un imposible, puede que podamos considerarla como una suerte de utopía, pero es un esfuerzo hacia el cual hay que tender. Mejor dicho, es una dirección hacia la cual hay que tender y no imaginar. Y que por lo tanto puede establecerse objetivamente, o debería poder establecerse objetivamente, una diferencia entre qué opinión es científicamente sustentable y qué opinión es científicamente frágil o insustentable según los mismos criterios para ambos puntos de vista. Que no da lo mismo decir una cosa que decir otra. Que puede que no haya verdad absoluta, pero tampoco cualquier cosa da lo mismo. Que hay una diferencia entre ser y deber ser, aunque en los casos límite o en regiones límite, esa diferencia se vuelva nebulosa. En todo hay núcleos y hay fronteras. Siempre las fronteras son borrosas, lo cual no significa que todo sea frontera. Bueno, son ideas, son principios que fui conociendo muy desde el inicio y a los cuales no he encontrado que sea posible renunciar. Con el correr de los años, a partir del 68, 69 y con más claridad en los primeros años de la década del 70, me fui adentrando en Marx. Y bueno,
la idea de un proyecto, de planteamiento de una teoría dialéctica que, para referirme a uno de los temas de Marcos, encuentra que hay una suerte de sentido común o de una cubierta ideológica que las gentes tienen como pensamiento espontáneo, y que hay algo que Marx denomina ciencia que debe poder develar, debe poder levantar ese velo y salir de lo que también en términos marxistas se podría decir concepciones ideológicas, y acceder a un punto de vista que habría que pensar por lógica que está pues ya liberado, desprovisto de sesgos ideológicos, y que entonces correspondería con una ciencia que habría que denominar objetiva, porque ya ha develado todo lo que empañaba la visión de la realidad. Y esa verdad o esas conclusiones a las que se llegue, en principio deberían poder ser aceptadas por todos. La cuestión es si son o no son aceptadas esas conclusiones por todos y por qué razón. O es que entonces estamos entre preferencias ideológicas, con lo cual entonces ya no hablemos de teoría tradicional o de teoría crítica, todas son ideológicas. Entonces tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, se acabó. Tenemos creencias diferentes. ¿Qué podemos decir? Tú no vas a renunciar a tus creencias, yo no voy a renunciar a las mías. Entonces, no habría ahí ninguna razón para debatir, discutir, porque no vamos a llegar a nada nuevo. Es decir, toda la idea de argumentos, procedimientos para establecer si un argumento es sólido o no es sólido, estaría de más. Que si los andinos tienen esta racionalidad, tú dices que sí, yo digo que no. Y no importa cuántos datos acumulemos, o sea, tú tienes tu idea, yo tengo la mía. Cada uno se va a su casa en paz y punto. Bueno, yo pienso que no, pero las cosas son muy complicadas. Y si, digamos, algo, tengo una crítica sistemática para hacer de la exposición de Marcos, es que las cosas son muy complejas y él las ha presentado como muy simples. Aquí está un punto de vista tradicional y sesgado ideológicamente, cargado por intereses, por financiamientos pecaminosos, y aquí hay otro lado que está libre de todo eso. Quiero, por ejemplo, aludir a la noción de fetichismo. El fenómeno del fetichismo es explicado por Marx al comienzo del Capital, es terminando el capítulo 1 del tomo primero. Se refiere al fetichismo de la mercancía, y el fetichismo es ese fenómeno por el cual los seres humanos atribuyen a características de las cosas lo que en realidad se debe a las relaciones sociales. En lugar, es decir, la apariencia es que la cosa, por ser cosa, es la responsable de determinados fenómenos. Por ejemplo, los precios. Lo que dice Marx es que la cosa es una forma por la cual se presenta, o mejor, se traduce y se oculta una realidad que se debe a las relaciones sociales. En este caso, ¿por qué los productos aparecen? ¿Por qué las cosas útiles? No porque son útiles, utilidad que corresponde a la cosa, sino porque las relaciones sociales se sustentan en el trabajo privado.
dado que los trabajos son privados, dado que el tiempo social está privatizado, cuando los seres humanos intercambian las cosas, estas asumen la forma de mercancía, pero las características de la mercancía parecen deberse a ellas y no a las relaciones sociales. La teoría de Marx lo que pretende es desfetichizar, levantar el velo que hay detrás. Y dice Marx, bueno, llegar a esta conclusión, a la conclusión que él ha llegado, es un gran logro científico. Solo que después de este descubrimiento las cosas, la forma mercancía va a seguir exactamente igual que antes. Por ejemplo, a los seres humanos les puede haber llevado mucho tiempo descubrir que hay presión atmosférica, porque no la sentimos. Vivimos como si nada estuviese aplastándonos los hombros, la cabeza, etc. Bueno, se ha descubierto y se ha medido y se dice que es 1 kilo por cada centímetro cuadrado. Pero después de descubrir eso, la presión atmosférica va a seguir igual. Es un hecho objetivo. ¿Y qué significa objetividad? Que no debe depender de quién lo diga, el resultado debe ser el mismo. Este caso fue Marx, pero quien quiera que haga el mismo razonamiento debería llegar a la misma conclusión. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué luego de que Marx establece esto y lo lanza a la discusión, no se convierte en el punto de vista dominante y queda como un punto de vista marginal y queda confinado a grupos de subversivos que van a organizar movimientos obreros, harán una revolución por aquí, por allá? Ellos se van a considerar marxistas y van a asumir esa teoría, pero la academia en general no, salvo una excepción increíble como la de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, como mencionó Marcos, fue financiada por un tal Felix Wein a partir de exportaciones de trigo de Argentina. Es decir, América Latina fue clave para el sustento de este punto, de este foco, de pensamiento crítico. Y una característica es que fue pues ajeno a los partidos políticos. Entonces, no estaban ni en las universidades ni en los partidos, estaban en un instituto parauniversitario, una suerte de think tank, capitalistamente financiado, pero claro, por capitalistas que tenían una conciencia crítica, capitalistas que se consideran marxistas. Yo diría, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo fue posible algo así? Y si a los becarios de la fundación les hubieran preguntado, ¿tú sabes quién te financia? Ah, sí, son unas, llego a descubrir que son unas exportaciones trigueras que esta empresa alemana de los Bail que tienen en Argentina. Y no será pues que te están financiando para lucrar más. ¿Qué pasaría si uno no descubre quién lo financia? ¿Qué tanto existe una presión imposible de ser resistida para investigar esto o lo otro? Por supuesto que hay informaciones que se ocultan. Por supuesto que hay temas que son alentados y hay otros que no. Pero como también decía Marcos, la historia se mueve. Y es increíble cómo
los sentidos comunes y las ideas, inclusive difundidas a nivel dominante, se han ido modificando. Pensemos en todo lo que fue la problemática feminista, todo lo que fue la problemática de género. Por poner un par de ejemplos. Hay una frase del joven Marx que está finalizando un texto de 1843 en los anales franco-alemanes, en que, sí, especulando un poco, tratando de ordenar sus ideas sobre el tema del conocimiento, él dice al final, solo nos mueven dos principios en cuanto al resultado de nuestras investigaciones. Uno, que no debemos temer las conclusiones a las que lleguemos. ¿Qué significa eso? A mi modo de ver, que el investigador, como cualquier persona, tiene orientaciones, valores, busca unas cosas, rechaza otras. Y entonces las conclusiones que uno llegue pueden estar de acuerdo con esos valores, pero también podrían estar en contra. Dice Marx, uno no le debe temer a sus conclusiones, es decir, las conclusiones a las que llegue científicamente, él debe colocarlas por encima de sus valores. Y el segundo criterio es que no le debe tener miedo ni a los poderes existentes, ni a los poderes que puedan venir. También mencionó Marcos el tema del poder. Bueno, el joven Marx lo que dice es que hay que ser independiente de esos poderes. Es decir, hay una moral que está planteando para el trabajo intelectual. Y esa moral no es absoluta, esos criterios no son absolutos. La visión da hasta cierto punto. Por ejemplo, en el caso de Marx, sí, para él, ¿cuál era el gran mal para la humanidad? El capitalismo. Ese era el horizonte que él veía. Entonces, todo lo que fuese en contra del capitalismo, digamos que para él estaba bien. Y claro, uno lee El Capital y encuentra una visión del capitalismo realmente monstruosa. Y todo está ahí documentado. Lo cual no significa que sea un punto de vista totalmente ajustado a la realidad. Es objetivo porque no son invenciones de Marx. Hay evidencias que él está tomando, no ha inventado esas evidencias, ni una sola. Pero hay cosas como que, por ejemplo, la misma lucha de clases puede llevar a que los trabajadores consigan algunos beneficios, porque llegan a tener algún nivel de fuerza. Y entonces, en la medida en que esos beneficios se institucionalicen y se hagan estables, resulta que el capitalismo ya no va a ser el lugar tan horroroso como era anteriormente. Y no porque Marx esté equivocado, sino por la misma dinámica que él ha señalado, solo que él no señala qué tan exitosa pueden ser las luchas de clase que son inherentes al capitalismo. Como que los trabajadores nunca tendrían nada que ganar. Lo cual significaría que todas sus luchas estarían destinadas a fracasar, salvo la última. Eso no suena muy realista, ¿no? Entonces, en la misma teoría de Marx, ya vista en relación con la realidad histórica, hay cosas que, yo diría, hay piezas que faltan. Hay cabos sueltos que no ha amarrado lo suficientemente bien, según su misma teoría lo posibilita. Y entonces,
yo puedo ser y debo ser crítico con respecto a Marx, para poder ser objetivo. Y bueno, hemos tenido una experiencia socialista, comunista, 50 años o un poco más de comunismo, y finalmente, bueno, luego de varias generaciones de gente que nació y hasta, bueno, fue adulta, y algunos llegaron a viejos y murieron dentro del comunismo, luego de varias generaciones hay gente que prefirió el capitalismo. Millones. ¿Qué nos dice eso? Si vamos a ser críticos, ¿qué nos dicen esas evidencias? Y un último ejemplo. Dentro de todos los avatares pues, de la historia, hay momentos que son críticos para el orden existente. En comienzos del siglo XX era una de esas fases, y ahí vino la Primera Guerra Mundial. Estaba la organización no solo de la socialdemocracia, que fue reformista muy rápidamente, sino marxistas y comunistas radicales, y vino las artes, la literatura. Pensemos en el arte abstracto o la música dodecafónica, todo se desarrolla más o menos en esos años. Es decir, fuera de los marcos del orden existente. Hoy en día, quienes piensan críticamente mencionan una y otra vez que estamos en un momento límite. Como que no estamos en un momento crítico más, sino en un momento límite. Yo más o menos participo de ese punto de vista. Por ejemplo, cuando proliferan una serie de bienes que ya no tienen la forma mercancía. Supónganse todo lo que es la realidad virtual que uno puede conseguir, no totalmente, en forma totalmente gratis, pero una vez que uno paga un umbral, puede obtener todo lo que quiera sin costos adicionales. Y entonces el resultado es prácticamente gratis. Podemos mandar a miles de personas un correo electrónico con un adjunto en el cual esté un libro que como mercancía vale tanto, y ahí se obtiene sin que asuma la forma mercancía. Bueno, todo eso se viene multiplicando. Entonces, el orden, es decir, las fuerzas productivas del capitalismo están desarrollando espacios donde ya la forma mercancía no existe. Y entonces hay muchas razones por las cuales el sistema cruje. Para algunos, la financiarización es un escape justamente ante fenómenos como este. Pero, y tuvimos la crisis del 2007-2008, pero si algo falta, son planteamientos alternativos. Entonces la pregunta es, ¿por qué si estamos en una situación límite y hay gente que tiene una conciencia crítica, por qué no tiene planteamientos alternativos creíbles? Por eso es que quería señalar que las cosas son más complejas de lo que hemos escuchado. Y no se trata simplemente de si te financia este o si te financia el otro. No es cuestión de intereses. Hay problemas epistemológicos en el cual tanto los que están dentro del sistema como quienes quieran estar fuera no pueden trascender esos marcos. Si vamos a la teoría económica y a personajes como los que aparecieron al final en la exposición de Marcos, la teoría económica dominante fue sometida, no desde Marx, aunque sí era un economista italiano que perteneció al Partido Comunista Italiano, pero se hizo ricardiano y no marxista finalmente,
Piros Rafa, quien sometió a las bases teóricas de la teoría económica marginalista a una crítica demoledora, tal que ningún marginalista pudo refutarla, y los más importantes teóricos marginalistas reconocieron, y eso está por escrito, que él tenía toda la razón. Y sin embargo, se ha seguido usando esa teoría hasta la fecha y es la base del neoliberalismo. Y no surgió una teoría alternativa. Entonces estamos ante un mundo en el cual nadie es capaz de ver más allá de ciertos umbrales. Bueno, hasta ahí entonces porque es una de las cosas que queríamos mencionar. Bien, ¿cuánto tienes? Podríamos a lo mejor iniciar una ronda de preguntas. Estamos con tiempo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta para el comentarista, para el expositor? Sí, bueno, solo quería hacer un comentario de lo que mencionó al final. Marco tiene mucho énfasis el tema como ético de la investigación, quién financia, de dónde vienen los intereses, etc. Pero no sé, podríamos hablar un poco más el tema de la diferencia epistemológica entre la teoría tradicional y la teoría crítica. ¿Cuál es esta gran diferencia? Porque, bueno, Horkheimer menciona que uno, siendo un teórico crítico, también puede coger elementos de la ciencia, no sé, descriptiva, ¿no? Todas estas estadísticas, todos estos datos descriptivos que la ciencia, que la sociología normal podría arrojar. Es como una estrategia más que nada la teoría crítica, pero ¿qué radica la investigación? Lo que yo también saqué de conclusión como de la lectura del texto es que, claro, no es necesariamente otra forma de hacer teoría. O sea, sí, ¿no? O sea, se pueden recurrir los métodos de teoría tradicional, sí, pero lo que diría Horkheimer, bueno, lo que dice en el texto es que siempre cuando señala que la teoría tradicional no ve y sí ve la teoría crítica, es el tema de la totalidad y el desarrollo histórico, ¿no? Que lo que más o menos dice Horkheimer, entiendo yo, es que la realidad suele ser parcializada por las ciencias. Entonces, lo que él ve y lo que reconoce a partir de los herederos que tiene, ¿no? El mismo Hegel, el mismo Marx, es analizar esa realidad no como una imagen, una fotografía presente, sino analizarla como un devenir, y analizar este curso histórico. O sea, me parece que yo radicaría, si quieren copiarlo, el tema del método, pero no es necesariamente un método necesariamente distinto a hacer teoría. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Sí? Bueno, en primer lugar agradecer tanto al profesor Marc López y al Guillermo Rochabrún. Bueno, a mí me surgía una interrogante acerca de cómo se está planteando el conocimiento y el poder, que creo que es lo que está en el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sugiere que es el poder quien condiciona el conocimiento, pero dentro de ese condicionamiento se condiciona o los resultados o los intereses de la investigación. Allí yo creo que habría que profundizar si es que son los intereses o los resultados, y me remito a la lectura que compartieron, la miseria de la filosofía, en el que Marx dice que David Ricardo, su teoría de David Ricardo es científica, y mientras la de Proudhon no.
Y sabemos que David Ricardo no estaba en el sector contestatario, ni mucho menos. Y también pudiendo coger Marx a los economistas franceses, él dice que ocultan y que no es tan claro como la teoría científica de David Ricardo. Entonces, o sea, como en la intervención anterior, si ponemos que el conocimiento simplemente es estrategia, o es por un impulso, un conocimiento basado en el capricho, yo creo que, no sé, me deja bastantes dudas acerca de lo que podemos llamar científico, y creo que también abre la interrogante a investigar qué entiende Marx por ciencia y a qué lo descarta como tal, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una cuestión central para un estudio marxista. Y por lo tanto también la noción que tenemos de Marx, que es un teórico materialista. No sé, me dejan bastantes interrogantes y seguramente sin nada más. Sí, en realidad el comentario va bien de producir interrogante. ¿Estamos frente a una evolución del capitalismo o estamos como Marx, que llegó hasta cierto época, criticó y sustentó cierta época? Bueno, en ese aspecto más bien quería una ubicación, una respuesta en ese sentido. Yo daría una respuesta y diría que, o sea, las condiciones del capitalismo que está viendo Horkheimer y que estaba viendo Marx ya eran distintas, ¿no? Y las condiciones actuales de lo que llamaríamos el capitalismo también ha variado, ¿no? Y eso el mismo Horkheimer lo reconoce en el texto, ¿no? Dice que no se trata de que la teoría crítica sea una teoría anacrónica, ¿no? Sino es una teoría que está en constante reinvención. Entonces, si está en constante reinvención es porque justamente está viendo el proceso histórico en el cual se está desarrollando esas categorías, teorías conceptuales, y en el cual a partir del cual hay una nueva comprensión de lo que es el mundo, ¿no? Y una nueva comprensión de lo que es el capitalismo. Entonces creo que sí, obviamente hay cosas que se pueden rescatar de lo que dijo Marx sobre el capitalismo, pero hay cosas que tienen que ser evaluadas. En la primera intervención, Ricardo, Proudhon, qué sé yo, me parece bien interesante porque muestra que el conocimiento, tal como lo está entendiendo Marx, va por etapas y no necesariamente de manera lineal. Por ejemplo, Proudhon es posterior a Ricardo, pero no es tan bueno como Ricardo. Proudhon ha podido apoyarse en Ricardo y hacer algo mejor, pero Proudhon tiene otro método. Proudhon saca cosas de su cabeza, por así decirlo. De alguna manera Ricardo está pisando más los pies en tierra. Bueno, estaba muy ligado a la banca, era un hombre práctico para muchos efectos. Proudhon es una suerte de ideólogo y agitador. Total que Marx va a tomar en cuenta mucho más a Ricardo, hombre práctico, pero también obviamente de más luces intelectuales que al caso de Proudhon, aunque Proudhon está contra el sistema igual que Marx. Así que, por ejemplo, ahí no se trata de la afinidad ideológica. Pero por otro lado, ¿qué va a hacer Marx con respecto a Ricardo? Va a ubicar los puntos débiles de Ricardo y los va a transformar para superar esos puntos débiles y hacer algo que sea más científico. Bueno, en
lo ideal sería algo que sea plenamente científico. En realidad, Marx estaba haciendo una labor de salvataje, porque la teoría clásica, lo que llaman la teoría clásica, estaba hundiéndose por sus propias fallas. Entonces, lo que hace Marx es resanar esas fallas, a la vez transformar toda la embarcación. Porque no hay, es decir, a menudo se dice pues, que las categorías de Marx son las mismas que las de Ricardo. Sí, pero a la vez no hay una sola que quede igual. Cada una está de manera increíblemente transformada. Y con uno que otro agregado que hace que todo el conjunto funcione de otra manera. Pero es que resuelve así todos los problemas que uno puede encontrar. No. Y simplemente quiero señalar una cosa. Hay muchísimas más controversias desde dentro del marxismo que desde fuera frente a Marx. Porque Marx finalmente quedó como economista, como teoría económica, o como algo que emplazaba y cuestionaba la teoría económica, quedó olvidado. En cambio, las discusiones dentro de los marxistas sobre tal o cual punto de la teoría de Marx son inacabables. Así que no estamos ante un edificio habitable en el cual podamos expandirnos a cabalidad. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Si uno toma el Capital y ve lo que Marx en el Capital anticipa como futuro del capitalismo y lo compara con lo que realmente ocurrió, la diferencia no puede ser mayor. Porque en Marx estamos ante una estructura sumamente rígida que va a estar presa de sus propias contradicciones crecientes, y entonces se puede pronosticar, diagnosticar un final, incluyendo, por ejemplo, este crecimiento del ejército industrial de reserva, la pauperización de la clase obrera, cada vez más, solo que esa clase obrera pauperizada tiene que ser a la vez capaz de organizarse, ser cada vez más consciente y hacer la revolución. Un poco difícil, ¿no?, para una clase que cada vez está más aplastada por la dominación capitalista. Y lo que ha ocurrido ha sido algo muy diferente. Muy, muy diferente. Por mi cuenta, yo encuentro unos cabos sueltos en la argumentación de Marx, que si uno los amarra, si uno los conecta, el resultado más bien es muy similar a lo que realmente ha ocurrido en forma histórica. Lo cual significaría que Marx nos sesgó en una determinada dirección, que era después los sufrimientos creados por el capitalismo, y pasó por alto la flexibilidad institucional que el capitalismo iba a tener y el papel de la lucha capital y trabajo dentro de esa flexibilidad. La capacidad de previsión de unas clases y otras para tratar de evitar ciertos resultados y las consecuencias que eso tuvo. Por ejemplo, todo lo que fue desde poco después de la muerte de Marx, los comienzos del seguro social con Bismarck, hasta el Estado benefactor, por ejemplo, que no se hubieran dado sin la lucha de clases. Pero la lucha de clases de Marx no anticipaba, no preveía una posibilidad así. Ahora, el mismo Marx dice
el desarrollo de las fuerzas productivas va a llevar a que cada vez sea menor el tiempo de trabajo vivo que se emplee para hacer las mercancías. Y cuando tenemos entonces estos bienes gratis, eso es pues que el tiempo de trabajo se ha reducido a cero. Entonces, si algo se parece a lo que dijo Marx, es eso. ¿Y quién más lo ha anticipado? Entonces, ¿hay o no hay un increíble logro? Porque no es adivinanza. Eso está dentro de un argumento. Solo que no tenemos la película completa. Ya, muy bien, tenemos eso. Con eso el capitalismo llega a un límite. Efectivamente llega a un límite. Pero si ese límite va a poder ser superado dentro de marcos capitalistas, más que de otro tipo de marcos, o si esos marcos van a tener que ser superados, no lo sabemos.